precioso dando tumbos por la acera. ¿Qué hago? ¿Le recojo? No, Jeff, déjale. Pero va sin camiseta. Y a estas horas. Irá borracho. No, Jeff, no te pares. Déjale ir, acelera. Pero está haciendo dedo. Quiere que le recojas. Está borracho. No se puede defender. Precisamente, esa es la ocasión perfecta. Además, tú también has bebido. Y es él quien te lo está pidiendo. Para el coche, Jeff. Hola, amigo. ¿Necesitas que te lleve? Voy hacia las afueras. ¿Te pilla bien? No me podría pillar mejor. Sube. Gracias, tío. Pensaba que ibas a pasar de largo y me iba a quedar haciendo dedo toda la noche. Voy un poco pedo. No te preocupes. Soy tu caballero andante. ¡Hey! ¡Van Halen! ¡Me encanta, tío! ¿Te llamas? Steven, ¿y tú? Jeff. Encantado, Jeff. ¿Y cómo es que vas sin camiseta? Tío, porque hace un calor que te mueres y he pasado toda la noche de fiesta. No sé qué coño he hecho con ella. ¿Y a dónde quiere el caballero que le lleve? Bah, me da igual. No quiero volver a casa. Mi viejo me va a charrachar legalmente mañana. ¿Tienes algo aquí? ¿Cerveza o algo? Aquí no. Pero en mi casa sí. Si quieres, vamos. No están mis padres y tengo porros. ¡Marihuana! ¡Vamos a por ti! ¡Dale caña, dale! Esta es mi habitación. Ponte cómodo. Voy a por unas cervezas. A tus órdenes, colega. Hostia, qué cama más cómoda. A mis órdenes vas a estar dentro de un momento. ¡Ey! ¡Tienes una Polaroid! ¡Cómo mola! Sí, me gusta hacer fotos a los cerdos. ¿Es que tienes cerdo? A veces me los encuentro por la calle. Me gusta jugar con ellos. Toma. Gracias, tío. En el colegio diseccionaba cerdos. Me gustaba mucho. ¿Sabes que el interior de un cerdo es prácticamente igual que el de un humano? Bah, yo odiaba el puto instituto. Pensaba que aún estabas en él. ¿Cuántos años tienes? 19. Acabé hace un año y juré que nunca iba a volver a poner un pie en un pasillo de esos nunca más. ¿Y no te gustaba diseccionar cerdos? En mi colegio lo hacíamos con ranas. Me da un asco. Tío, ¿sabes que eres raro de cojones? Y tú muy guapo. ¿Eh? ¿Haces pesas, Steven? Sí, tío. A las tías les gustan los tíos fuertes. ¿Ya sabes? Y a los tíos también. Ya veo que tú tienes aquí un gimnasio entero. ¿Y eso que tienes es una barra de pesas? Sí. Es bonita, ¿verdad? Colega, yo creo que me voy a ir. Va a amanecer y como mi padre no me vea en casa, va a llamar a la policía. Me gusta el ruido que hace cuando la golpeas. ¿Lo oyes? Chin. Chin. Tío, Chin. me estás asustando. ¿Por qué no dejas la barra? El metal contra la carne. Es como música clásica. ¿Te gusta la música clásica? Mira, tío, yo me voy. No, tú no te vas. ¿Ves? Es como música clásica. Steve, eres mi pequeño cerdito. Espero que por dentro seas tan hermoso como por fuera. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Joder. Tras aquellos primeros gritos, primero de horror y después de placer, se escondía un deseo irrefrenable de cumplir su mayor fantasía, recoger a un autostopista y acostarse con él. Pero aquel joven de 18 años y mirada de mármol escondía un secreto, la semilla del asesino. Jeffrey Dahmer disfrutó golpeando la cabeza de Steven, estrangulando a su primera víctima con aquella mancuerna, y no contento con eso decidió abrir su vientre con un cuchillo de caza y masturbarse sobre sus vísceras. Sentía auténtico placer viendo el interior de un cuerpo humano. Le excitaba de manera sobrehumana.
Le parecía algo bello. Después de despedazarlo y meterlo en bolsas de basura, cogió el coche y decidió deshacerse del cadáver. A punto estuvo de ser detenido por la policía. Una patrulla le paró cuando se dirigía hacia un basurero porque circulaba escorado a la izquierda. Le preguntaron por las bolsas de la parte trasera del vehículo. Jeff, inmutable, simplemente dijo que era basura que tenía que tirar. Los agentes no comprobaron su coartada, simplemente le creyeron y una vez realizada la prueba de alcoholemia, le permitieron marcharse. Aquella fue la primera vez, que no la última, que las autoridades dejaron escapar a aquel psicópata. Una negligencia que, por cierto, costó la vida a otros 16 jóvenes más. Aquella situación provocó en Dahmer un miedo atroz. Así que decidió dar la vuelta, bajar al sótano de la casa y esconder las bolsas con la víctima en una gran tubería de desagüe. 2 años después, machacó los huesos y esparció sus restos en el jardín, entre la maleza. Durante 9 años, logró contener su instinto asesino. 9 años en los que ahogaba su sufrimiento en drogas y alcohol. Pero, ¿cuándo empezó todo? ¿Cómo comenzó a gestarse aquella maldad? Los saqué y los eché en un cubo de metal para luego tirarlos todos juntos, y al dar contra el fondo, hacían un ruido frío. Jeff cogió unos pocos y los echó también al cubo. Viéndolo así, parece que fue algo macabro, oscuro y siniestro. Pero he de admitir que no era más que curiosidad infantil. El testimonio de Lionel, padre de Jeffrey, plantea cómo por aquel entonces su hijo ya sentía cierta curiosidad por lo siniestro, aunque aparentemente nada hacía presagiar, como ocurre con muchos asesinos en serie, que aquel niño rubio, de ojos azules, estudiante modelo, educado y respetuoso, de buenos modales, podía terminar sembrando el terror entre la población. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, Jeffrey Dahmer era un niño muy vital y extrovertido. Así lo recordaba su padre, como un muchacho que le encantaba hacer gracietas ante la cámara, jugar y estar rodeado de niños, y sobre todo por ser muy curioso. Aquello le llevó a experimentar con las cosas y a probar distintas texturas. De hecho, uno de los primeros indicadores de aquel germen criminal, de aquella, digamos, experimentación, fue el maltrato que perpetraba a los animales. Los cazaba, los torturaba, para después diseccionarlos y limpiar sus huesos. Ahora estoy convencido de que aquello fue el principio de la espiral que lo llevó a hacer lo que hizo. Empezó en la pubertad, cuando tienes las hormonas a flor de piel. Se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro, al mismo tiempo que se estaba desarrollando su sexualidad. Así contaba Lionel de qué forma se originó todo. Aquella espiral cambió su forma de relacionarse con los demás. A partir de entonces se volvió un chico más tímido, retraído, incluso raro, recordaban sus amigos y compañeros de colegio. Tenía un cementerio de animales, empalaba perros y gatos, sapos. De hecho, ese coleccionar animales muertos es uno de los primeros rasgos que todo asesino en serie adquiere en su infancia. Una infancia que, por cierto, no fue dramática ni llena de problemas, todo lo contrario. Sus padres, Lionel y Joyce, le colmaron de cariño y atenciones. Fue un niño amado y feliz realmente. Sin embargo, las continuas mudanzas y el divorcio de sus padres provocaron en él un miedo continuo al abandono. Un temor que se agudizó con la adolescencia y que caracterizó cada uno de sus asesinatos. Pero por entonces ya se había fascinado con la muerte. Había descubierto que le gustaba. Una clase de biología en la que tuvo que diseccionar un lechón tuvieron la culpa. Tenía 16 años y aquella caja de Pandora comenzaba a cobrar vida. También había descubierto su homosexualidad, y una escala de violencia y sexo empezaban a perturbar la mente de este asesino. Así lo explicaba el propio Jeffrey Dahmer. Creo que tenía 14 o 15 años cuando empecé a pensar de forma obsesiva en la violencia mezclada con el sexo. Cada vez era peor. No sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí. A ellos se unieron sus problemas con el alcohol y las drogas, un cóctel que le llevó a ejecutar el crimen de Stephen Hicks en junio de 1978. Logró ocultarlo a su familia, convivir con ello incluso. Intentó acudir a la facultad, pero fracasó. Su adicción le hacía imposible tener una vida normal. Su padre, por ejemplo, le insistió en que se enrolase en el ejército. Estaba siendo testigo, al fin y al cabo, de cómo su hijo se estaba echando a perder por culpa de la bebida y la marihuana. Tampoco le duró aquella etapa. Le expulsaron. Su último recurso para hacerse un hombre de provecho fue mudarse con su abuela.
Finalmente, ella le ayudaría durante varios años a alejarse de los vicios, del sexo con hombres que él mismo veía inmoral y de su impulso por matar. Parecía que había logrado encarrilar su vida, estabilizarse, expulsar al demonio que, según él, llevaba dentro. En 1983, Jeffrey tiene 23 años. Vive con su abuela y cree que es un hombre nuevo, un hombre bueno que pretende llevar una vida como la de los demás. Reprime su homosexualidad hasta límites enfermizos. Deja las drogas, va a la iglesia con su abuela y consigue un trabajo como mezclador de chocolate en una fábrica de dulces. Jeffrey, date prisa, que vamos a llegar tarde. Jeffrey, ¿estás ahí? Jeffrey. Abuela. ¡Ay! ¡Ay, qué susto me has dado, hijo! No te he oído. A veces caminas como un fantasma. Venga, date prisa que la misa va a empezar. Te he traído unos bombones de la fábrica. ¡Oye! Con lo que me gustan. Pero ya sabes que yo no puedo comer eso, hijo. Ya no tengo dientes que lo aguanten. Vaya, te los había traído con tanta ilusión. Bueno, a lo mejor uno sí que me puedo comer. Pero no le digas nada al doctor Matthews. Te lo prometo. Está delicioso. Me alegro, abuela. Eres muy bueno, Jeffrey. Siempre lo has sido. Tu padre lo que pasa es que no te entiende. Y por eso a veces coges el camino equivocado. Pero Dios nunca deja en la estacada a ninguno de sus hijos. Ya verás, como con un poco de esfuerzo todo saldrá bien. Eso espero, abuela. Nadie me entiende como tú. Venga, encatusador. Vámonos, que ya llegamos tarde. Ponte un abrigo que aún hace frío. Este sol es que engaña mucho en esta época del año. Voy, abuela. Necesitamos creernos normales. Necesitamos hacer cosas normales para que los demás, los normales, nos consideren también normales. ¿Vamos, abuela? Vamos, hijo. Pero nuestro corazón emite un eco oscuro al palpitar. Cuando escuchamos más este eco que el propio latido, es que lo anormal, lo prohibido, lo peligroso, exige su voz, exige su ofrenda. Ay, la verdad es que hace un día precioso. Y no va a callar hasta conseguirla. Los tiempos dulces durarían poco, apenas 3 años. Una noche, Jeffrey se encuentra en la biblioteca local, leyendo y sumergido en sus pensamientos. De repente, un joven desconocido pasa por su lado y le arroja una nota a su regazo sin detenerse. Jeffrey la recoge, la lee e inmediatamente arruga el papel, intentando no hacer caso de su contenido. Pero algo pasó con esa pequeña nota. Un par de meses después caerá de nuevo en el alcoholismo y empezará a frecuentar los bares de ambiente, las saunas y las sex shops de Milwaukee. El monstruo del deseo había despertado. Aquel papel solo contenía una frase. Si bajas al lavabo de la planta baja, te la chupo. ¡Qué asco! En 1986 le detienen por exhibicionista. En estos años también intenta desenterrar el cadáver de un chico recién fallecido para violarle, pero no lo consigue porque el suelo está congelado. Vuelve a matar. Hola, ¿cómo te llamas? Varias veces. Estoy de visita en la ciudad y tengo una habitación en un hotel. ¿Quieres venir? Posteriormente, Dahmer declarará que no quería matar a aquel chico en aquella habitación de hotel y que no recordaba cómo lo hizo. Te va a encantar. Podemos tomarnos lo que queramos en minibar. El hecho es que ocurre. Hasta que un día de 1988, todo cambia. Abuela, te he traído estos dulces nuevos que estamos... ¿Abuela? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? No me toques. ¿Pero, abuela? Sé que has vuelto a beber. ¿Crees que no me he dado cuenta? Siempre hueles alcohol. Abuela, yo... Lo siento. No volverá a ocurrir. Te pasas el día fuera de casa. Ya nunca vienes a misa conmigo. Perdóname, abuela. Yo te prometo... ¡Cállate! No haces más que decepcionarme. He encontrado lo que escondías en el armario. ¡Dios mío! ¿Qué? No sé de qué hablas. ¿Has revuelto en mis cosas? No sé qué hemos hecho mal contigo. Tu padre ya me lo avisó, pero yo siempre quise creer en ti. Abuela, ¿qué has encontrado? Lo sabes de sobra. Ese horrible maniquí que escondías en el armario. De un hombre desnudo, todo sucio y pegajoso. Sácalo de mi casa inmediatamente. Lo siento, abuela, pero no puedo hacer eso. ¿Cómo? Te he dicho que lo tires inmediatamente. Lo necesito, abuela. El maniquí se queda. ¿Cómo que lo necesitas? ¿Para
¿Para qué necesitas esa cosa? Me da compañía. Es lo único que me da compañía. El rostro congelado en una agradable expresión sumisa, el cuerpo escultural y nibio, la sosegada frialdad. El maniquí era el amante perfecto. Sin embargo, había algo en él que nunca terminaría de satisfacer a Jeff. Dentro de ese muñeco nada estaba vivo. Cuando acercaba su oreja, no sonaban vísceras que vibraban de placer en un ronroneo infinito. Era macizo y hueco, no podía desgajarlo en fetiches. Quiero que te vayas inmediatamente de esta casa. Abuela, por favor, déjame que... ¡Vete! Ahora. Está bien. Pero quiero que sepas que te quiero, abuela. Adiós. Lo que la abuela de Jeffrey Dahmer no encontró en su casa fueron los cadáveres que había escondido en su sótano, ni tampoco la calavera de la víctima de la habitación de hotel que había guardado como trofeo. La caza se había reanudado. Los maniquís serían ahora de carne y hueso. Aquel cráneo que Jeffrey tenía en su habitación, pulcro, blanco y perfectamente expuesto, pertenecía a Stephen Toomey, el joven al que asesinó en la habitación de hotel en 1986. Con esta segunda víctima, Dahmer fijó lo que luego sería su modus operandi: invitar a su presa a alcohol en un lugar íntimo con la excusa de practicar sexo, realizarles fotografías desnudos y, una vez que ellos decidían marcharse, descargar una irrefrenable ola de violencia contra ellos. Le eché unos cuantos somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Solo quería pasar la noche con él. Cuando me desperté por la mañana, tenía los antebrazos llenos de cardenales y él tenía el pecho morado y le salía sangre de la boca. Estaba colgando por un lado de la cama. No recuerdo haberlo matado a golpes, pero debí de hacerlo. Cada crimen tenía un fin en sí mismo: dominar absolutamente a sus víctimas. Decidió que tras haber matado a una segunda persona, no volvería a intentar controlar sus deseos, que permitiría que controlaran sus actos por completo, que cedería ante ellos. Después de aquello, dedicó su vida a complacer ese deseo sexual tan grande. Aquel exacerbado control por sus iguales, que explica el fiscal de este caso, Michael McCann, se incrementó después de que su abuela lo echara de casa. Ya en su nuevo apartamento, los escarceos sexuales fueron un continuo. También lo fueron la ingesta de alcohol y drogas, y no paraba de tener fantasías sobre el asesinato y el descuartizamiento de otros hombres. Además, para él matar estaba íntimamente relacionado con su homosexualidad, por no mencionar su afición por la necrofilia. Aquí también comenzó a practicar sexo con los cuerpos de sus víctimas ya desmembradas o con algunas de sus partes. No era como la mayoría de los serial killers, aseguraba su abogado defensor Gerald Boyle. La mayoría de los asesinos en serie son desviados sexuales. El caso de Dahmer es distinto, porque era un auténtico necrófilo. Quería tener relaciones con personas inconscientes o muertas. Eso sí, todas sus víctimas cumplían un mismo patrón: su físico. Jeffrey los elegía por su cuerpo. Le gustaban los hombres altos, musculosos y delgados. No le importaba que fuesen blancos, negros, amarillos, indios o mulatos. Si le parecían atractivos, intentaba ligárselos. Además, nada en aquel joven solitario, guapo y con cara niñada, hacía sospechar que se convertiría en un asesino en serie. El fiscal Michael McCann y el inspector Kennedy de Milwaukee aclaran por qué. Dahmer encajaba en cualquier grupo. Nadie podía decir debe de ser un loco ni tiene que ser un asesino. Por eso tenía tanto éxito. No era un tipo repulsivo. Era considerado un tío bueno en la comunidad gay. La gente lo encontraba atractivo. Muchas personas nos dijeron que era la clase de chico al que quieres cuidar y mimar. Sin embargo, tras su apariencia inofensiva, se escondía todo un depredador. Después del crimen de Stephen Toomey, Jeff mató a 10 hombres más con edades comprendidas entre los 14 y los 36 años. Ya llevaba 12 víctimas a sus espaldas y aún faltaban 5 más hasta que la policía diese con él. Conerak, de tan solo 14, pudo haber escapado de las garras de su asesino, pero una vez más la torpeza de las autoridades llevaron al muchacho directo al matadero. Estamos en 1991. Jeffrey sale de caza. Espera tener suerte esta noche. Su historial de amantes no es precisamente brillante. Todos le abandonan poniendo excusas. Jeff se siente rechazado y el rechazo aumenta el ansia. Llega a la conclusión de que no le queda más remedio que matarlos para adueñarse de ellos. Y esta noche, su plan de tener compañía para toda la vida no puede fallar.
Hola. Hola, Me llamo Jeff. ¿Y tú? soy Conerak. ¿No eres un poco joven para estar en un sitio como este? ¿Tú qué eres, mi padre? Me cae. Y además eres muy guapo, Conerak. Tampoco estás mal. ¿No bebes nada? No tengo ni un centavo. Mi padre no me da dinero para venir a sitios como este. Bueno, pero eso lo podemos arreglar. ¿Qué quieres? ¿Qué te invito? Soy menor. Si te pillan ofreciéndome alcohol, te pueden meter en la cárcel. En ese caso, me ocurre algo mejor. ¿Quieres venir a mi apartamento? ¿Para qué? ¿Serás uno de esos viejos verdes? No. Mi debilidad es matar chicos como tú. Estoy de broma. Allí podemos beber algo. Fumar unos porros, ver cintas porno. ¿Te gusta el porno? ¿Tú qué crees? Eso es que te vienes. Claro, tío. ¿A qué estamos esperando? La presa es fácil. Un chico demasiado joven que no tiene fuerza. Un compañero. Con su plan, Conerak nunca se separaría de su lado. Lo había drogado esperando anular su voluntad para convertirlo en su siervo sexual. Un zombi a su servicio. Me piro. Mañana tengo que ir al Insti. No. Venga. Lo estábamos pasando muy bien. Se me va la cabeza. No tengo fuerzas ni para levantarme del sofá. Menuda mierda llevo, ¿no? Claro, cariño. Descansa. Túmbate. No sé qué me está pasando. No te está pasando nada. Ahora, quiero que me bajes la cremallera y me hagas una paja. ¿Qué? Conerak, hazme una paja ahora mismo. ¿Qué? No. Yo quiero irme. Quiero irme a casa. Quiero irme. ¿Conerak? ¿Conerak? Bueno, chico. Supongo que tendré que buscar otros medios. No te preocupes. Soy un hombre de recursos. En su búsqueda del esclavo ideal, Jeffrey intenta incluso inyectarle agua hirviendo. Horas después, Conerak se despierta. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Ah? El bello durmiente se ha despertado. ¿Dónde estoy? Quiero ir a mi casa. ¿Estás en tu casa? Toma, tómate esto. No quiero, no. ¡Te los he dicho! No, por favor. No volveré a ser malo. Quiero hablar con mi madre. Claro. Tómate este vaso de agua. Bien, muy bien, así. Ahora duerme. Eres tan guapo cuando duermes. Conerak pasa durmiendo todo el día siguiente. Por la noche continúa inconsciente y Jeffrey aprovecha para utilizar un método más sofisticado. Lleva a Conerak a la bañera, su particular mesa de operaciones. Vamos, príncipe. Aquí, muy bien. ¿Te gusta cómo te he preparado el baño, cariño? Conerak sigue inconsciente. Dahmer le besa. Eres un auténtico príncipe. Nunca te separarás de mi lado. Te voy a perforar aquí y aquí, amor mío. Así, el ácido que te he preparado entrará mejor. Vamos con el primer agujero. Y le perfora la cabeza, justo hasta el hueso del cráneo. A través de los orificios planea inyectarle un ácido de su propia creación. Así cuando despiertes, solo tendrás ojos para mí. Ahora el otro agujero. Estás portando fenomenal. Listo. Inyectamos la solución. Sí. Perfecto. Ahora sigue descansando, mi pequeño cerdito. Tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Verdad que vamos a ser muy felices? 2 de la madrugada del 27 de mayo de 1991. Para despejarse, Jeff se va al bar de enfrente a tomarse una cerveza antes de que cierren. Pero cuando vuelve a casa, ocurre la única cosa que no entra en sus planes. ¿Qué pasa aquí, agentes? Buenas noches, caballero. No puede pasar. Pero es que vivo justo ahí, en el edificio Oxford. Documentación, por favor. Aquí tiene, agente. Todo correcto. Gracias, agente. Hemos recibido la llamada de un vecino alertando de que este chico estaba vagando por la calle completamente desnudo. Tiene moratones por todo el cuerpo y no hemos conseguido hablar con él. Parece extranjero y está aparentemente aturdido. ¿Lo conocen? Conerak se había despertado mientras Jeff estaba fuera y había conseguido salir del apartamento, pero en su estado no podía llegar muy lejos.
Sí, claro que lo conozco. Discúlpelo, agente. Permítame que se lo explique. Es un amigo especial, ya sabe. Estábamos pasando la noche juntos, hemos tomado demasiadas copas y nos hemos peleado. Pero es inofensivo, no se preocupe. Parece completamente borracho. Entre usted y yo, lo único que necesita es dormir la mona. Si me lo permite, le subiré a casa y cuidaré de que se acueste. No sé. Vamos, agente, no me diga que a usted le ha pasado lo mismo en alguna ocasión. Y no le gustaría que todo el mundo se enterara, ¿verdad? Está bien, puede llevárselo. Pero no quiero más escándalos por esta noche, ¿de acuerdo? Por supuesto, señor. Venga, Conerak, volvamos a casa. ¿Me podría ayudar? Yo no puedo con él solo. De acuerdo. Yo cojo de brazo. Aquí está bien. Muchas gracias, señor agente. ¿Le puedo ayudar con algo? No, gracias. Seguro que va a estar bien. Sí, no se preocupe. Muchas gracias, señor agente. Buenas noches. Buenas noches. ¡Qué asco! ¡Qué peste! ¿Cómo puede vivir alguien con este olor? Jeffrey Dahmer vuelve a librarse, no así Conerak. Si en ese momento los policías hubieran registrado el apartamento de Dahmer, se hubieran encontrado con un osario tribal erigido en honor a la muerte, una catedral barroca construida a base de restos humanos. Pero no fue así. Tras la marcha de los agentes, Jeffrey Dahmer estranguló a Conerak y probablemente cocinó y comió partes de su cuerpo. Para entonces no le bastaba con poseerlos y destrozarlos, necesitaba que formasen parte de él. La comunión de cuerpos definitiva, la forma de dominio absoluta. Pese a llevar 13 asesinatos, Jeffrey Dahmer continuaba en la búsqueda de su compañero perfecto. Un hombre totalmente sumiso, que estuviera vivo y no se descompusiera. Aquel santuario con huesos del esqueleto y calaveras le hacían sentirse menos solo. Pero no había completado su misión, controlar sus cuerpos, dejarlos sin habla y que permanecieran junto a él. Ni siquiera cuando realizó una especie de trepanaciones, agujereando con un taladro el cráneo de algunos de ellos para inyectarles ácido en el cerebro. Aquellos zombies experimentales no sobrevivían más de un día, así que comérselos terminó siendo la mejor salida a su quimera de relación sentimental. Una cosa llevaba a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. De este modo, sentía que eran una parte permanente de mí. Además, tenía curiosidad por saber cómo sería. Sentía que iban a convertirse en parte de mí. Comérmelos me producía placer sexual. 2 meses antes de su arresto y después de matar brutalmente a Conerak, Jeffrey seguía guardando las apariencias ante su entorno. Se mostraba como un chico cariñoso, atento, agradable, acudía a celebraciones familiares, conversaba animadamente y disfrutaba en compañía de su padre y de su abuela. Pero su carisma encerraba un oscuro secreto: 13 crímenes que aumentarían hasta 17 en los siguientes 60 días. La ciudad de Milwaukee estaba siendo testigo de extrañas desapariciones, alude la escritora Anne Swartz, y nadie había hecho saltar las alarmas. Elegía a algunas personas porque nadie las iba a echar de menos o porque llevaban un estilo de vida muy loco. Nadie se dio cuenta de que más de una docena de chicos jóvenes había desaparecido. No aparecía ningún cadáver, ni se vivía un clima de miedo en la ciudad. Aquella orgía de muerte terminó en julio de 1991, cuando una de sus últimas víctimas, Tracy Edwards, de 31 años, logró escapar del apartamento de Dahmer. Paró un coche patrulla, que se lo encontró completamente desnudo y medio drogado, y al explicar lo sucedido, los agentes se personaron en la casa del asesino. Durante el registro encontraron el horror en forma de templo: paquetes con restos humanos en el congelador, una cabeza humana en el frigorífico, un bidón de 200 litros con 3 torsos sumergidos en ácido y 83 fotografías de las víctimas descuartizadas. Tremendo. Acababan de cazar a un despiadado criminal del que ni siquiera tenían constancia. En el juicio, el bautizado como el carnicero de Milwaukee se hizo famoso en todo el mundo. Se elaboraron camisetas, cómics, pinturas con su rostro, hasta canciones dedicadas a este asesino en serie. Una legión de fans lo esperaba a la puerta de los juzgados. Durante 3 semanas, el tribunal fue testigo de cómo Jeffrey Dahmer contaba las aberraciones realizadas a sus víctimas, de cómo los investigadores aportaban numerosas pruebas y de cómo intentó alegar que sufría locura. De nada le sirvió la estrategia. El jurado votó 10 contra 2,
que estaba legalmente cuerdo para afrontar la prisión. Algunos parientes de las víctimas asistían al juicio en silencio, otros lloraban. Antes de dictar sentencia, el juez les permitió hablar ante el tribunal. Se vivieron momentos de máxima tensión, hasta el punto que la televisión censuró algunos de los testimonios que se escucharon en la sala. En el siguiente audio escucharemos a la hermana de una de las víctimas insultando y deseando la muerte a Jeffrey Dahmer. La joven no pudo reprimir su enfado mientras maldecía a Jeffrey llamándole hijo de puta. «Mírame», le gritaba mientras se acercaba a él. Dahmer, impertérrito, ni pestañeaba, ni siquiera cuando la muchacha juró matarle. Él simplemente se levantó y se alejó un poco para evitar que le tocase. Mientras tanto, varios alguaciles la agarraron y la sacaron de allí. Una vez que se restableció el orden, el ídolo sangriento habló en público por primera vez. Me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias y entiendo que tienen derecho a odiarme. He visto sus lágrimas y si pudiera daría mi vida ahora mismo para devolverles a sus seres queridos. De verdad, lo siento muchísimo. Aquella frialdad con la que leyó su discurso hizo que muchos dudasen de que la disculpa fuese sincera. ¿Realmente era consciente del daño hecho? ¿Sentía remordimientos? Finalmente, el 15 de febrero de 1992, el tribunal lo condenó a 957 años de prisión en Wisconsin y a cadena perpetua en Ohio en mayo de ese mismo año. Ahora tendría que pasar el resto de su vida entre rejas en el Columbia Correctional Institution de Portage. El bautizado como el carnicero de Milwaukee se hace famoso en todo el mundo. Recluido en el Columbia Correctional Institution de Portage, Indiana, recibe la visita de Robert Ressler. Ressler es el criminólogo experto en psicología forense y homicidio sexual, fundador de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. El especialista, que fue quien acuñó por primera vez el concepto de asesino en serie, realizará a Dahmer una reveladora entrevista. Convertido en una estrella mediática, Dahmer disfruta sentándose ante las cámaras y narrando con escrupuloso detalle cada uno de sus asesinatos y sus obsesiones. Jeff, me gustaría preguntarte si te consideras una persona enferma. En el juicio te declaraste culpable y alegaste enfermedad mental. No creo estar enfermo. No, definitivamente no lo creo. Pero creo que tengo problemas, la verdad no lo sé. ¿Por qué crees que hacías lo que hacías? Es un pensamiento que estaba ahí, que no podía evitar. Intenté no hacer caso a mis instintos, comportarme como una persona normal. Ojalá no sintiera esas cosas. ¿Las sientes ahora? ¿Aquí, en la cárcel? Sí. Hay chicos muy guapos. Jeff, ¿qué opinas de la homosexualidad? Creo que está mal. Es un pecado. Bueno, no lo sé. Es una desviación o algo así. Me ha llevado a hacer todas esas cosas horribles. ¿Por qué conservabas algunas de las partes de la anatomía de tus víctimas? Sus cráneos, sus órganos, eran bellos. Me resultaban muy excitantes. Eran mi tributo, mi souvenir. Así recordaba para siempre lo hermosos que eran. Nunca he querido hacer daño a nadie. Estrangulé a todos esos chicos porque así sufrían menos. ¿Por qué decidiste empezar a comerte algunas de las partes de los cuerpos? Hubo un momento en que necesitaba nuevos niveles de placer. Además, así vivían en mí. Me acompañaban. ¿Cómo definirías a tu hombre perfecto, Jeff? Guapo, alto, fuerte, delgado, como una estatua. Sumiso, para dominarlo y hacer con él lo que quisiera. Que nunca moviese una pestaña sin mi permiso y nunca se separase de mí. Por eso violabas sus cadáveres y probaste con las trepanaciones. ¿Pensabas que inyectándoles fluidos en el cerebro te obedecería? Sí. No podía tolerar que a la mañana siguiente todos se quisieran ir. Siempre querían dejarme solo. Siempre. No soporto estar solo. Gracias, Jeffrey, por hoy es suficiente. ¿Te gustaría comentarme algo más? No sé, ¿tienes alguna reflexión que quieras compartir conmigo? Soy un pecador, señor Ressler. El demonio vive en mí. Solo me queda encomendarme al juicio de Cristo. Que Él me perdone o me condene.
Aquella entrevista fue perturbadora. La charla entre Dahmer y Ressler dejaba entrever cómo sentía y pensaba aquel psicópata. Incluso el propio criminólogo puso sobre la mesa que Jeffrey compartía dos perfiles criminales bien distintos, el organizado y el desorganizado, así que era lógico que el tribunal creyese que no estaba en su sano juicio cuando cometió uno de sus últimos asesinatos. Una vez en la cárcel, el joven decidió bautizarse y entregarse a la fe. Creía fervientemente que el demonio le había poseído, hasta tal punto que se veía representado por Satanás en la película del exorcista. Ahora necesitaba expiar sus pecados. Sin embargo, su estancia en la cárcel fue corta, apenas 2 años. El que durante toda su vida adulta se había comportado como un depredador, tras los barrotes pasó a convertirse en la presa. En la cárcel, Dahmer tiene un buen comportamiento e incluso comienza a realizar actividades con sus compañeros para socializar. El 28 de noviembre de 1994 le asignan tareas de limpieza junto a Christopher Scarver, un esquizofrénico que se hacía llamar precisamente Cristo. JD. ¿Qué pasa, Cristo? Tío, ¿tú por qué crees que me caes tan mal? Porque me caes como el culo, ¿te lo he dicho alguna vez? Todos los días, Cristo. Sí, como el mismísimo culo. Desde que entraste aquí no ha pasado un solo día en que no haya soñado con matarte. ¿Sabes cuántas veces te he matado ya, JD? No, Cristo. Miles, millones. Te he estrangulado, te he torturado, he sacado los ojos y las vísceras, te he tirado a las vías del tren y hasta de un avión en pleno vuelo una vez. Me alegro de entretenerte por las noches. ¿Te crees muy gracioso? No lo eres. Tú solo eres un mal bicho, un monstruo, una enfermedad. En eso tienes razón. ¿Qué murmuras? ¿Crees que miento? Te mereces el castigo de Cristo por todas las atrocidades que has cometido con mis hermanos negros. No estoy orgulloso, Cristo. ¡Ah! Eso se lo cuentas al tribunal, cabrón. A mí no me engañas. Yo soy Cristo, ¿me oyes? Yo soy la justicia divina. Yo soy el que imparte justicia y no ese puto tribunal de maricones como tú. Lo que tú digas, Cristo. ¿Tienes algo en contra de los negros, maricón de mierda? No todos eran negros. También los había indios, hispanos, mulatos. Te voy a matar, hijo de puta. Cristo se acerca a Jeffrey con una barra de pesas que ha robado del gimnasio. La misma arma que utilizó Jeff con su primera víctima, Stephen Hicks. ¿Qué ves con eso? Yo no solo hablo, blanquito, hijo de puta. Te voy a matar ahora mismo. Vamos, Cristo, era una broma. No tengo nada en contra de los negros. Me da igual. Es hora de que pagues tus pecados, hijo de puta. Paga por tus pecados, cabrón. ¡Muere! Jeffrey Dahmer murió poco después camino del hospital como consecuencia de las heridas sufridas en la cabeza. Tenía 34 años. Tras su fallecimiento, los médicos extrajeron su cerebro para estudiarlo, y allí comenzó una batalla judicial donde los padres se pelearon por hacerse con él. Mientras que la madre deseaba donarlo a un hospital de investigación mental, el padre solo quería enterrarlo y alejarlo de todo el mundo. Al final su cerebro fue incinerado y las cenizas repartidas a sus padres. Violador, descuartizador, necrófilo y caníbal. Jeffrey Dahmer acabó con la vida de 17 hombres entre 1978 y 1991. Ha pasado a la historia criminal como uno de los asesinos en serie más aterradores. Muchos especialistas todavía discuten hoy si estaban ante un enfermo o ante un monstruo. Robert Ressler, el criminólogo que entrevistó a Jeffrey Dahmer en prisión, fallecido en 2013, llegó tras todos sus estudios a una conclusión. Ni las autoridades, ni la psiquiatría, ni la psicología han podido vislumbrar en su totalidad las motivaciones que llevan a un asesino en serie a actuar. El carnicero de Milwaukee desafía lo que sabemos y evidencia lo que no sabemos. Pero tenemos una certeza. Las atrocidades que comete un asesino en serie siempre son una pequeña manifestación del indefinible sufrimiento que alberga en su ser. Un inconmensurable horror que prepara para entregar al mundo.